bien. Me alegra mucho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este momento, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Quiero que seas tú el que hable, el que ministre, el que enseñe, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, a su necesidad, y que este mensaje que tú has puesto en mi corazón sea un mensaje, Dios, que transforme, sea un mensaje que edifique, sea un mensaje que llegue a lo más profundo de nuestro ser, y que a través de este mensaje, Señor, aprendamos realmente a amarte como eres, el Dios maravilloso que ha hecho tantas cosas, proveer, sanar y hacer todas esas cosas que hiciste a través de sus testimonios y muchas cosas más. Tu palabra dice que haríamos cosas mayores o que sucederían cosas mayores a nosotros, Señor. Y te damos gracias porque esta noche vamos a poder entender un poquito de lo que significa, Señor, adorarte, no por lo que puedes hacer por nosotros, no por lo que nos puedes dar, sino por lo que tú eres, Dios. Y te adoramos porque eres Dios. Y nos rendimos a ti porque eres Dios. Y nos sometemos a ti porque eres Dios. Nos sujetamos, Señor, a ti, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y te pedimos que hables esta noche. Amén. Bueno, el poder que mata la muerte. ¿Cómo le suena eso? Suena poderoso, ¿cierto? Suena poderoso, ¿sí o no? El poder que mata la muerte. Yo quiero hacer unas preguntas. Quiero que levanten la mano las personas que aman a Dios. Oiga. Muy bien. Sí. Me gustaría preguntar, ¿cuál creen ustedes que puede ser el poder que mata la muerte? ¿Alguno tiene una idea de qué significa el poder que mata la muerte? ¿Cómo? El poder de Cristo. Bien. Voy a hacer una tercera pregunta repetida. ¿Cuántos en esta noche aman a Dios? Uy, ya no la levantaron todos. No, yo sé que cuando desarrolle el mensaje, las manos van a estar queriendo levantar los pies. Ahora, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos han pecado esta semana? Le digo la verdad, yo pensé que no iban a levantar la mano, pero me agrada ver sus manos levantadas. Yo quiero que busquemos Romanos 5:12, por favor. Ese es el texto base que vamos a desarrollar esta noche. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice así: porque a través de un hombre el pecado entró al mundo y el pecado condujo a la muerte. Y de esta manera la muerte llegó a todos porque todos eran pecadores. Yo, preparando este mensaje, le pedí a Dios dirección. Y yo me sorprendía de todas las cosas que venía recibiendo con respecto a la visión de lo que Dios quería traer esta noche. Desde el día que el pastor me dijo que había que compartir este momento, he estado orando, pidiéndole a Dios dirección y he estado meditando. Me levantaba en las madrugadas a orar, a hablar con Dios, a recibir cosas que... Y cuando el mensaje ya se hizo claro en mí,
Yo le dije, Dios, gracias porque soy la primera persona porque lo necesitaba. Y sé que eso que yo necesitaba es lo que en este momento la iglesia necesita. No esta iglesia, me refiero a la iglesia en general, como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hacer un análisis profundo del concepto de pecado desde una perspectiva bíblica. Vamos a explicar el significado de la palabra pecado en hebreo y en griego. Vamos a desarrollar una narrativa bíblica que nos dé la relevancia de lo que es la condición humana en la que nosotros nos encontramos. Vamos también a tener una percepción común de lo que la Biblia habla acerca de la naturaleza humana. Es decir, Dios no esconde el pecado. Y si nos damos cuenta, la Biblia desde el comienzo siempre ha mostrado el pecado. La Biblia no esconde el pecado. El hombre esconde el pecado. Pero la Biblia lo expone. ¿Vale? Sin embargo, cuando decimos pecado es como una terminología o una palabra que suena como a tabú. Cuando la gente habla de pecado, la gente rechaza la palabra porque la ven como algo retrógrado o inadecuada o causa escozor, ¿no? Cuando alguien le dice, es que estás cometiendo pecado. Entonces pensamos que la palabra pecado pues tiene una connotación de que no se puede hablar de eso. O que cuando se le habla a alguien de que el hermano está llamando la atención a otro porque está cometiendo pecado, pues no pensamos que eso sea bueno. Debemos destacar la importancia de entender correctamente estos términos en su significado real. Pero para hacer eso, primero tenemos que hacer algo, y es ubicar el origen del pecado. Cuando ubicamos el origen del pecado, vamos a tener una directriz por la cual vamos a caminar. La mayoría de las personas, o la mayoría de lo que regularmente escuchamos en las predicaciones o en el trasegar de la vida, es que hay un origen en el Edén del pecado. Pero cuando estudiamos la teología sistemática, que tiene que ver con el inicio, tiene que ver con Dios, el hombre, luego la tercera connotación de la teología sistemática es el pecado. El pecado tiene un estudio, se llama amartiología. La amartiología es la tercera línea del estudio de la teología sistemática y trae un sinnúmero de doctrinas. Eso es doctrina básica fundamental. Pero yo hoy no les voy a hablar de doctrina básica fundamental. Voy a tocarles por un ladito la doctrina básica fundamental. El pecado. Pero es que cuando decimos pecado suena así raro, ¿cierto? Y cuando una persona nueva del mundo entra a la iglesia y hablamos de pecado, la gente siente rechazo. ¿Por qué la gente del mundo, o nosotros cuando llegamos a la iglesia y escuchamos la palabra pecado, sentíamos rechazo? ¿Sí o no? Sentíamos rechazo. ¿Y este quién es para decirme que yo soy pecador? ¿Cierto? Por eso, la amartiología enseña el origen del pecado. Yo quiero solamente hacer un sondeo. ¿Cuáles creen ustedes, o cuál creen ustedes que es el origen del pecado? ¿Alguno? Desobediencia. ¿Desobediencia? ¿De quién? En el Edén desobedecieron la orden de Dios. A Dios. Desobedecieron a Dios la orden de Dios. Vale. Pero ¿qué si les digo que ahí no se originó el pecado? Cuando nosotros estudiamos más a profundidad
El origen del pecado inicia cuando Satanás, antes de ser Satanás, se enaltece, se enorgullece, ¿sí? Cuando él se envanece, se ensoberbece, es decir, tiene soberbia. ¿Qué es una persona soberbia? Que se cree más que los demás. Y él dice: subiré a la montaña y estaré más alto que Dios, ¿no? Seré más grande que el Altísimo. Y cuando leemos la escritura dice que cuando él pensó eso, cuando él dijo eso, cuando él sintió eso, dice que se halló iniquidad en él. Y ahí es donde empezamos a ver palabras como iniquidad, maldad, transgresión, ¿sí? Todos sinónimos de la soberbia. Soberbia, orgullo, iniquidad, transgresión son sinónimos. Pero dice la escritura muy claro, dice: y se halló maldad en él. Y por eso dice que fue desterrado, dice que fue echado por el suelo. Y cuando dice que fue echado por el suelo, pues ya a mí me suena cuando Dios en el Edén dice: te arrastrarás. ¿A quién le dijo eso? A la serpiente. O sea que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una comunión con Dios perfecta. ¿En dónde? En el Edén. Es decir, el Edén es un lugar de delicia, de deleite. El Edén significa eso en hebreo: delicia, deleite, comunión. Si leemos el Génesis dice que Dios paseaba con ellos. Paseaba. Qué lindo. Yo cuando escucho eso, yo digo: wow, cómo me gustaría que mi relación con Dios se desarrollara de esa forma, que yo sintiera que yo camino con Dios. Y yo recuerdo cuando les he contado a algunos que cuando les he estado compartiendo cosas con los muchachos, hablando de mi vida cristiana anterior, que yo tenía una relación que ahorita estoy tratando de recuperar con Dios, que yo hablaba con el Espíritu Santo de una forma tan personal, tan íntima, como de amiguero, como si fuera, de pronto la gente dirá: no, este está loco, ¿no? Que tiene como un amigo imaginario, que habla con un amigo imaginario. Bueno, yo sabía que no era un amigo imaginario, yo sabía que era el Espíritu Santo, y yo hablaba con él y tenía esa relación con él, que cuando yo iba a entrar ya al baño le decía: aquí te quedas, porque de esta puerta para acá ya soy yo solito. Ahorita que salga seguimos hablando. Tal era esa mi relación con Dios en ese momento. Y cuando yo escucho o cuando yo leo en la escritura que Dios paseaba con ellos, es decir, ellos tenían una relación perfecta con Dios, ¿sí? Tenían una relación perfecta con Dios. Y al tener una relación perfecta con Dios significa que no había pecado. ¿Sí o no? No había pecado. O sea que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una relación con Dios. Y al tener esa relación con Dios, ¿qué pasa cuando hay una relación de dos personas? Hay intimidad. ¿Qué más hay? Comunicación. ¿Qué más hay? Confianza. Estoy buscando una palabra. ¿Qué más hay en una relación de dos personas? Confiabilidad. ¿Qué más? Se conocen. ¿Qué más hay cuando dos personas están juntas en una relación? Amor. Amor. ¿Había qué? Amor. Antes del pecado estaba el amor. ¿Sí? Entonces, haciendo este análisis profundo de este pasaje, encontramos que el pecado entra al mundo.
¿Vale? El pecado entra al mundo ¿por medio de quién? De Adán. Pero antes no había pecado. ¿Y qué pasó con Adán? Adán tomó la decisión. Eva fue engañada. Pero cuando Eva le presenta la manzana a Adán, lo que llamamos manzana, pues, el fruto prohibido, le hemos hablado, la tradición dice que es una manzana, pero no sabemos qué, pudo haber sido una sandía. Era un fruto, ¿no? Pudo haber sido una costilla de cerdo ahí. No sabemos qué fruto era. La tradición dice que es una manzana, por eso hablan de la manzana de Adán y esas cosas, ¿no? Entonces, antes de esa relación, de ser rota esa relación, había amor, había entrega, había pasión limpia, pura, ¿vale? Pero el mismo que en el origen del pecado, se convirtió en Satanás, y Satanás significa adversario, enemigo. Es decir, cuando Satanás peca, cuando hayan pecado en Satanás, en este querubín protector, porque él era un querubín protector, ¿qué hacen los querubines? Protegen la gloria de Dios. Y este querubín se enaltece, y al enaltecerse permite que entre en su corazón ese desdén, esa chabacanería, ese orgullo, esa soberbia, y quiere ser más que Dios. Por eso el origen del pecado no inicia en el hombre, inicia en Satanás. El origen del pecado inicia en Satanás, no en el hombre. Satanás fue el instrumento que tentó a Adán para que éste pecara, ¿vale? Y por eso vamos a buscar Ezequiel 28:15 y vamos a leerlo. Alguien que me lo lea allí rapidito. Y mientras me lo lee, al que lo encuentre me dice que lo tiene y lo lee, yo les voy a hablar inicialmente de dos tipos de pecado. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Sigue. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad. ¿Y qué? Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Siguiente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, el hombre se veía hermoso así como yo, y claro, se enaltece. ¿Quién no? Yo me miro al espejo y digo, qué cosa tan hermosa. Y me acuerdo de mi abuela cuando decía, el que es lindo, mira. Y eso no le ponga vuelta a Dios, el que es lindo es lindo. Y yo tengo una lucha cruenta con una prima, porque siempre que la veo le digo, yo soy el más lindo de la familia, ella no, yo soy la más linda de la familia. Y siempre estamos peleando cuál de los dos es más lindo. Pero aquí nos dice que esa hermosura que corrompió tu sabiduría, o sea, esa hermosura corrompió la sabiduría, y a causa de tu esplendor yo te arrojaré ¿por dónde? Por tierra. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Siguiente. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. No dice profanaste mi santuario, sino tu santuario. O sea que él era el santuario prácticamente de Dios. ¿Qué es nosotros qué somos? El santuario de Dios, ¿verdad? ¿Somos o no somos el santuario de Dios? Pero a menudo lo profanamos con muchas cosas.
Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Sigue. Todos los que te conocieron de entre los pueblos de ti se maravillarán sobre ti, espanto serás, para siempre dejarás de ser. No sé por qué, si ya lo leí o no, que dice que en Edén estabas. Creo que era el 28 del 16. El 13 es. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y eso a mí me llamó la atención. Porque aquí está hablando del día que fue creado este querubín. Este querubín fue creado, este pasaje está hablando del día en que este querubín fue creado. Y cuando está siendo creado dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Era de alabanza, ¿no? Este querubín. ¿Cómo? ¿Era No. adorador de música o algo? No, los querubines son los que... Lo que pasa es que la tradición ha hecho pensar que era músico y esta cosa. No, es que hubo música el día que fue creado, pero no es que él fuera músico o que hiciera música. Ellos protegen la gloria de Dios. Por eso en el propiciatorio habían dos querubines cubriendo el arca del pacto. Por eso cuando el hombre peca y lo sacan del Edén, ¿qué pasa? Colocan a un querubín allí para que proteja la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto de qué nos sirve? ¿Para qué me sirve esta vaina? ¿De qué me sirve? Bueno, primero entenderlo, porque esto es lo más importante en este momento, este contexto, entenderlo. Pero lo que yo quiero que entendamos son dos cosas. Una, cuando el enemigo, Satanás, el adversario, se presenta ante Eva, dice Pablo que no quiero que como a Eva, por ahí hay un pasaje que dice, no quiero que como a Eva seáis engañados y les embote el entendimiento, ¿sí? los entenebrezca. Porque Eva fue engañada y ella desobedeció al tomar el fruto. Ese es un pecado y no intencional, o sea, sin intención, como el chavo, se me chispoteó, ¿sí? Como sin querer queriendo. El pecado fuerte fue el de Adán, porque cuando Eva llega con el fruto, Adán debió haberle dicho, bruta que existe. No, mentira, estoy mal. Mujer, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre comer eso si Dios nos dijo que no? ¿Qué hizo? Pero ya, ¿cómo lo hizo? Inducido por él. No, ahí no dice que fue inducido. Consciente. Consciente. Ya fue ella. Sí. Ella le presentó el fruto y el hombre llegó y ñame, consciente, deliberadamente. Fue una acción deliberada, fue una acción consciente. Y en ese momento entra el pecado en el mundo. Y por eso dice que entró el pecado por un hombre, pero que también fue rescatado por un hombre. Es decir, este Adán, que tenía una relación perfecta con Dios, ¿sí? Una relación única, una relación donde estaba el amor, donde había todas estas cosas hermosas, las pierden por un acto de desobediencia consciente, deliberada, una transgresión voluntaria, ¿sí? Esto es clave, porque si entendemos esto, vamos a entender más lo que sigue a continuación. Cuando ya tenemos esto claro, entonces ya tengo que entrar, pasemos a la siguiente, tengo que entrar a la definición de los términos clave de aquí. El vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro, ya lo dijimos ahora, a las personas modernas, porque usamos palabras como pecado, iniquidad, transgresión, ¿sí? Rebelión, palabras que para la gente eso suena raro,
porque quizás no tienen conciencia de lo que significa cada palabra. Entonces hay unas diferencias entre iniquidad, transgresión y pecado. Entonces vamos a definir eso. Iniquidad describe un comportamiento torcido. Eso es lo que significa iniquidad. Un comportamiento torcido. Y transgresión se refiere a romper la confianza. Cuando yo transgredo la ley de Dios, rompo la confianza. ¿Por qué? Porque Dios puso una ley. No comerás del árbol que está en medio del huerto. ¿Sí o no? Hay una ley ahí. Ellos tenían una relación con Dios y hay una ley. Y ellos deciden romper esa confianza, transgreden la ley, rompen la confianza, cometen un acto torcido de iniquidad. ¿Por qué? Porque se dejaron seducir por la tentación de la serpiente, que ya había pecado anteriormente y que puso el aguijón. La mujer es engañada y el hombre deliberadamente toma. Pero ¿qué es el pecado? Aunque ya tenemos toda esta información, decimos ¿qué es el pecado? Porque el pecado es una de las palabras más mal interpretadas que hay en la Biblia, a pesar de que es nombrada en toda la extensión de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted encuentra historias de pecado y usted dice, pero David, siendo el rey que dice que era conforme al corazón de Dios, y era asesino, adúltero, mentiroso, y quién sabe tantos otros que no sabemos. Pero saben, ese hombre amaba a Dios. A pesar de su pecado y de su error, amaba a Dios. ¿Qué es pecado? ¿Qué dice la Biblia al respecto de lo que es pecado? La verdad es que la Biblia siempre ha ilustrado a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que Dios da a la humanidad una ley para poner a prueba el corazón del hombre. O sea, la ley está ahí, una ley. Como cuando usted le dice a su hijo, no meta este tenedor, ¿cómo le llaman a esto donde está la enchufe? No meta este tenedor en el enchufe. Eso es una ley, ¿sí o no? Pero ¿qué hace el niño? Coge el alambrito y cuando ya lo levantó la electricidad, le pegó, entonces ahí se aprendió. ¿Ven? Ahí se aprendió. No aprendió cuando el padre le dijo, no metas el dedo ahí. Eso es una ley. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por la naturaleza pecaminosa que adquirimos a través de la acción que cometió Adán, deliberada, pues tenemos una naturaleza pecaminosa. No me quiero adelantar, pero es necesario decirlo. Nosotros tenemos dos naturalezas. Una pecaminosa y una santa. ¿Cuál quieres tú? ¿En cuál quieres seguir caminando? Entonces, el corazón humano falla porque no está enamorado de Dios. Porque antes de que hubiese pecado, ellos estaban enamorados, caminaban, dice que caminaban en la tarde. ¿Usted ha visto a los enamorados cuando van por el parque? ¿Sí? Y allá. Todo es lindo. Había amor por todo. ¿Sí? Todo es amor, corazoncitos, todo es lindo y yo me imagino que se mandaban mensajes de textos por Twitter. ¿Cómo sería la red social de Jesús en Twitter en ese entonces?
un corazón y una cruz, ¿no? Ok. Y había amor, mucho amor ahí. Pero viene este error, esta situación, y el corazón humano se desenamora de Dios. Y al desenamorarse de Dios, no pasa la prueba, y el corazón entonces acepta la muerte. ¿Qué es el pecado? Prueba del corazón. Dios nos da una ley para poner al pueblo el corazón a prueba, pero el corazón humano, como no está enamorado de Dios, mete el dedo allá. Por allá no vaya, mijo. Pues para allá me voy. Ay, y después vuelven con la... Yo le dije, como cuando mi mamá me decía, bájese de allá, que si se cae le doy más encima. Entonces, pensamos que pecado es una lista de cosas. Pensamos que pecado es, por ejemplo, algo como esto. Pensamos que pecado es, no soy digno de amor, tengo, ¿cómo lo llamamos a esto? Como una lista. Hacemos como una lista de cosas que tienen que ver con el carácter moral más que con cualquier otra cosa, como mentir, engañar, maldecir, tener lujuria, emborracharse. Y llamamos a eso pecado. Y sí, eso es pecado. Pero desde el punto de vista moral. Y yo no les estoy hablando desde el punto de vista moral. Yo les estoy hablando del origen real del pecado. Porque pecado en griego y en hebreo significa errar al blanco, errar en el objetivo. Es la palabra katá en hebreo y la palabra hamartía en griego. Las dos significan lo mismo, errar en el blanco. La palabra hebrea katá es comúnmente traducida como pecado. Significa errar o perder el objetivo. Y la palabra no tiene que ver siempre con la moralidad. ¿Qué diferencia? Si pensamos que el pecado no tiene nada que ver con lo moral y religioso. Porque cuando yo entiendo realmente el significado de lo que es pecar, que no es nada más que errar a un objetivo. Y por allá un proverbio dice que cuando las personas toman decisiones apresuradas, ¿qué pasa? Se pierden, dice kata, ahí se usa la palabra kata, o sea, kata, se pierden en el objetivo. Por allá en Jueces 19-20, el pueblo de Israel entrenaba a un grupo de los que lanzaban las ondas con las que mató David a Goliat. Y dice que ellos eran capaces de coger un cabello de una persona y desde una distancia bastante larga coger esa piedra y ¡fua! Y darle al cabello. La palabra que usan en ese texto es la palabra katá. Es decir, ellos no pecaban al lanzar la piedra. Es decir, no fallaban. Entonces, ¿qué diferencia pensar en que pecado se sale del contexto religioso, se sale del contexto moralista y nos adentramos en lo más profundo? En lo más profundo. Y es que Dios desea que nosotros no perdamos el objetivo. Desea que nosotros entendamos realmente el significado del pecado en este contexto, en lo que Dios desea para nosotros. Pecar es no alcanzar el objetivo. Pecar es perder el propósito central. ¿Cuál es el propósito central? Cumplir la ley de Dios.
¿Y qué es cumplir? Cumplir es actuar de acuerdo con los deseos o las reglas de alguien, en este caso Dios, que tiene unas reglas universales, que tiene unas ordenanzas universales, y que nosotros solamente tenemos que cumplirlas, pero no por miedo ni temor, sino por amor. Entonces, cumplir, que tiene sinónimos como acatar, hacer, realizar, obedecer. Miren que ahí entra como sinónimo la palabra obediencia. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Obedecer. Nada más. Pero dejaron de obedecer porque dejaron de amar, porque dejaron de tener una relación con Dios. Cuando no cumplimos las leyes de Dios, y esa es otra cosa. Cuando hablamos de ley, creemos que las leyes son, pero por ejemplo, aunque por ejemplo, nuestros hijos nos piden permiso para ir a algún lugar, ¿no? Entonces, aunque los hijos nuestros quieren quedarse con sus amigos y el papá dice que no, pues tendrás que cumplir con las reglas de tus padres y estar en casa a la hora que te dijeron que tienes que estar. Cumplir comparte una raíz con la palabra completar, es decir, que esa persona debe completar el gozo de Dios cuando cumple, cuando obedece. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús cumplió el gozo del Padre cuando obedeció. ¿Por qué creen ustedes entonces que Jesús en el huerto de Getsemaní hasta sangró sudando, porque él sabía lo que venía? Y él viene y le dice al Padre: Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. El Padre, me imagino con esa orden tan tremenda que le dio Jesús: hijo, usted tiene que ir allá, porque se acuerda que esa serpiente que se nos dañó acá, nos tocó tirarla para allá, esa desgracia nos desgració a estos, y ahora nos toca volver a poner a esta gente otra vez, y pues le toca a usted morir allá en la cruz, hermano. ¿Ustedes qué harían si sus padres le dicen: no, ustedes tienen que morir porque... ¿No? Qué tremendo eso. Y Juan nos dice que Jesús, amando al Padre, obedeció morir en la cruz. Primera de Juan 3 en adelante, usted lee Primera de Juan desde el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, y les digo que yo me estremecía al escuchar eso. Eran como las 3 de la mañana y yo me estremecía leyendo eso. Ahorita se los voy a leer porque quiero que se estremezcan como yo me estremecí. ¿Captamos el mensaje? Aquí tenemos algo muy importante que decir. Y es que cuando el joven rico se acerca a Jesús, bueno, creo que no fue el joven rico, creo que fue un escriba, un fariseo. Le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Este es el primer y gran mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Escúcheme. De esos dos mandamientos, de estos dos textos se conjugan en una sola palabra. ¿Cuál? Amor. Entonces, pues solamente tenemos que hacer una simple ecuación matemática aquí. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil, eso nos dice Juan 5:3. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. El Nuevo Testamento repetidamente nos habla del amor como un cumplimiento de la ley. Se declara que el amor es el cumplimiento, es el pleroma, es la plenitud de la ley. Para cumplir la ley necesito amar a Dios. Entonces, pecar es fallar en el objetivo de amar a Dios. Eso realmente es pecar. Yo peco cuando fallo en amar a Dios. Cuando yo fallo en amar a Dios, estoy pecando. Es decir, fallo en el objetivo. Fallo en alcanzar esa meta. Qué diferente cuando yo veo el pecado de esa forma y no como pecador. No querías poner el papelito allí. Sí, porque puede llegar el dedo acusador del hermano que se cree más que el otro y no se da cuenta que está siendo Satanás, es decir, adversario. Cuando señalamos al hermano, nos convertimos en eso. En satanáses que señalan a los demás. Pecar es fallar en el objetivo de amar a Dios. Eso es pecar. ¿Qué diferencia cuando yo entiendo que estoy cometiendo un error a cuando estoy pecando? Porque cuando vemos en la palabra pecado, pues, había una relación perfecta antes del pecado. Esa relación se rompe, pero Dios nos provee de una forma de volver a esa relación, de reconciliarnos con el Padre a través de la sangre de su Hijo. Y todos tenemos la posibilidad, como decía ahorita la hermana Joana, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, porque allí tenemos oportuno socorro. Nosotros pecamos o somos pecadores no porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Al revés. Ojo, usted no es pecador porque peca. Usted peca porque usted es pecador. ¿Qué significa eso? Que hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva, y por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que en la antigüedad, cuando cachaban, así les digo, aquí dicen así, ¿no? Cachaban, agarraban, pescaban, agarraban a alguien que mataba a otro, pues lo cogían a ese que mató al tipo y le amarraban el muerto atrás. Se lo amarraban hasta que se putrefactara ese cuerpo. Y él le tocaba andar con ese cuerpo atrás amarrado. Cuando Pablo está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, está diciendo que así se convierte el pecado en nosotros, en un cuerpo de muerte. Que lo que quiero hacer, no hago lo que no quiero hacer.
Porque se convierte en algo que está por fuera, pero que también está dentro, por la naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando yo tengo ya claro este concepto de que pecar es fallar en el objetivo de amar a Dios, ¿sí? Y que la meta es clara. Aquí tenemos una meta clara. Dios está profundamente conectado con el ser humano. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es ser un verdadero ser humano? Porque es que Caín fue, bueno, en la Biblia la palabra catá, la primera vez que se utiliza la palabra catá es cuando Caín mata a Abel. Y Dios le dice a Caín: hey, el pecado está a la puerta, tenga cuidado, no se deje dominar por eso. Pero a pesar de que Dios le advierte a Caín, ¿qué hace Caín? Caín va y mata al hermano. ¿Por qué? Porque estaba celoso. ¿Por qué? Porque permitió que eso lo dominara. Pero eso que está allí escrito, cuando dice que Caín está allí haciendo eso, miren algo que me llama la atención mucho, y es que los primeros seres humanos perdieron el objetivo de amar a Dios cuando ignoraron la instrucción de Dios. ¿Cuál era la instrucción de Dios? No coman de ese árbol. Ellos perdieron el objetivo de amar a Dios, o sea, pecar. ¿Por qué? Porque redefinieron el bien y el mal según su propia sabiduría, en sus propios términos. Y eso hizo que esa elección de ellos hizo que la relación con Dios, entre ellos y Dios, pues se dañara. Y vivir en el Edén significa elegir a Dios. Vivir en el Edén significa vivir a Dios, elegir a Dios. Nosotros cuando no elegimos a Dios, pues nos tenemos que ir del Edén. Y vivimos fuera del Edén mucho tiempo, ¿no? Y hemos vuelto a elegir a Dios y aquí estamos. Pero quizás mañana no sabemos. Conozco la historia de un joven brasileño, Jota o Jota, algo así, muy usado por Dios en la música. Ahora es transexual, declarado y ya convertido con senos y todo tipo. Pero Dios lo ama. Y quizás ese ser regrese a amar a Dios. Perdió su objetivo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos del Edén. Prácticamente, simbólicamente, la iglesia es un Edén. Cuando venimos aquí es como cuando nos reunimos todos a tener comunión con Dios. Sin embargo, este Edén se tiene que multiplicar en mi corazón, en mi casa, en mi trabajo, en mi momento solo. Debe ser replicado, no solo aquí. Entonces, no convertirnos en personas dominicales, que venimos los domingos a recibir un mensaje, o un viernes a recibir un mensaje, o un miércoles a recibir un mensaje, pero en casa no recibimos mensaje de Dios. ¿Vale? Lo importante es que entendamos que así como el pecado es una fuerza que domina, porque eso es lo que le pasó a Caín, esa fuerza lo dominó, ¿y qué pasó? Mató a su hermano. Él tuvo que enfrentar esa decisión, igual que el papá y la mamá. Cuando nosotros leemos este pasaje, el autor nos está describiendo que el pecado es algo como que está fuera de Caín. Porque cuando él le está diciendo, Dios le dice, Dios advierte a Caín en Génesis 4:7, si lo quiere leer conmigo. Dios advierte a Caín, si no haces bien, catá, pecado, catá, el pecado está a la puerta, te codicia,
pero tú debes dominarlo. Suena como algo fuera de Caín. Pero Caín no puede resistir el pecado. O sea, no puede resistir esa bestia, no puede resistir ese impulso, ¿sí? No puede usar el poder que mata la muerte, que es amar a su hermano, y lo mata. Ya con esto cierro. Lo mata. Y al matarlo, rompe la relación entre él y su hermano. Con Dios ya la había roto cuando decidió matarlo. Mis hermanos, yo quiero terminar, es muy cortito el tiempo, pero quiero terminar leyéndoles, y quiero que cuando yo lo lea ustedes cierren sus ojos y con todo esto que yo les he hablado lo reciban con todo fervor en sus corazones. Y mientras yo lo leo, por favor cierren sus ojos y reciban esto. Jesús es el verdadero humano, porque Él no falló en amar a Dios, a pesar de que tuvo una difícil misión que fue morir en la cruz. Él no falló en amar a Dios. Fue un verdadero humano. Tomó nuestra responsabilidad de nuestro pecado y además de eso nos dio esperanza y vida. Yo quiero leerles este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, porque así entenderemos un poquito qué significa amar a Dios. Y mientras lo leo, por favor cierre sus ojos, y si usted es tocado por el Espíritu de Dios, déjese llevar por ese sentimiento, por ese Espíritu de Dios divino, y permita que el Espíritu Santo le ministre. Terminado de leer este pasaje, oramos. Cierre sus ojos y escuche. Pecar es fallar en amar a Dios. Primera de Juan 3, 1 al 24. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis queridos amigos, ahora somos hijos de Dios. Mis queridos hermanos de la iglesia Camino de Paz, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. El que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Cristo vino para quitar nuestros pecados, y en Él, en Cristo, no hay ningún pecado. Todo el que vive en Cristo no sigue pecando, porque el que sigue pecando nunca ha visto y ni siquiera ha conocido a Dios. Hijitos, no dejen que nadie les lleve por el camino equivocado. El que practica el bien es bueno, así que Cristo es bueno. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues Dios tiene nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quién es el hijo de Dios y quién es el hijo del diablo. El que no hace el bien y no ama a su hermano no es de Dios. Amaos los unos a los otros.
Este es el mensaje que han oído desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus actos eran malos, mientras que los de su hermano eran buenos. Hermanos, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasados a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Sabemos que lo que es verdadero es amor, porque Cristo dio su vida por amor a nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien tiene mucho dinero y ve a su hermano en necesidad y no siente deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Así que, como sabemos que pertenecemos a la verdad, tendremos paz con Dios, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad. Tendremos paz con Dios, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Queridos amigos, si nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Amaos los unos a los otros. Dios les bendiga.